Gracias, Miguel. Muy buenos días a todos y gracias a todos los participantes del Congreso Internacional de Mantenimiento en esta primera edición virtual. Les agradezco también por participar en esta conferencia que no pretende ser más que unas bases de discusión que aporten dentro del Congreso también al conocimiento alrededor de la gestión de activos. Tampoco pretende ser una versión final, sino, como lo mencionaba inicialmente, una versión de discusión. Creo que es un buen punto de partida, pues en la medida que hemos implementado el sistema de gestión de activos, también se nos han presentado diferentes confusiones alrededor de cómo medimos nosotros la gestión de activos. Bueno, mi nombre es Leonardo Pinilla, soy el director de consultoría de la firma Strategy Colombia. Pertenezco también a la Comisión Nacional de Mantenimiento y Gestión de Activos de ASIEM. Soy miembro de ICONTE en el Comité Técnico 227 y 032 que hablan a nivel de gestión empresarial, de gestión de riesgos, perteneciente a una como técnico a nivel de gestión de activos, profesor de la maestría en gerencia de mantenimiento de la UIS y un apasionado completo del mantenimiento, de la gestión de activos y todo lo que nos conlleva en estos momentos a estar aquí congregados. Voy a tomarme unos minutos para presentar lo que hacemos en Strategy. Realmente hemos podido enlazar diferentes disciplinas del conocimiento, como la gestión de activos, como seguridad de procesos, ingeniería de mantenimiento y confiabilidad, ayudándolo a establecerse dentro de la gestión del conocimiento. No creerán la similitud que existe entre todas estas habilidades estratégicas y que hoy definitivamente hacen que la organización genere un factor diferenciador, una ventaja competitiva y que a través de las personas que realmente son el motor, el actor protagónico de esta historia, estos elementos van a contribuir a que las organizaciones tomen muy buenas decisiones, que podamos apalancar el direccionamiento estratégico. En nuestra compañía manejamos dos áreas de consultoría. Primero la de consulting, que es con la cual nosotros ayudamos a las organizaciones a implementar. En este momento tenemos más de 4 procesos corriendo a nivel de implementación de sistemas de seguridad de procesos y gestión de activos. Y en Strategy Academy ya llevamos alrededor de más de 1.000 personas formadas en temas específicos como mantenimiento, seguridad de procesos y gestión de activos. Bueno, con esta introducción me gustaría arrancar la disertación alrededor de los indicadores de gestión de activos con esta frase de Peter F. Drucker, padre de la administración por objetivos, y que realmente nos pinta un escenario bien retador. Dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. No hay nada, no, esta frase es absolutamente retadora. Yo creo que si hacemos un análisis retrospectivo de hace 5 años atrás y estuviésemos sentados allí y pensáramos 5 años futuros, hoy, la situación de hoy representaría lo que nosotros nos propusimos hace 5 años atrás, en medio de una pandemia, en medio de una crisis que en Colombia por lo menos está generándose, el tema de la pandemia por temas económicos también. Creo que la respuesta sería fácilmente que nuestra realidad no respondería fácilmente a la estructura que planteamos 5 años atrás. Y esto lo que hace es que nos estemos dando cuenta que nuestras organizaciones deben ser absolutamente dinámicas, deben entender fácilmente cómo identifican riesgos, cómo identifican oportunidades, cómo planteamos de forma ágil que nuestras organizaciones tengan controles, que nuestra gente esté completamente flexible y ágil, de manera tal que pueda direccionar la organización desde el mismo proceso, desde su área de interacción, hacia conseguir el direccionamiento estratégico. Entonces, si no, preguntémoselo a empresas como Blockbuster, Kodak o BlackBerry, empresas de la historia reciente que nos han indicado cómo en una velocidad impresionante han cambiado de ser empresas completamente referentes a nivel mundial a ser simplemente empresas que se relegaron en la historia y ahorita tienen que reinventarse. Inclusive hace poco salió una noticia de Blockbuster donde la última tienda Blockbuster se tiene que convertir en un espacio en Airbnb para poder compartir películas. Esto lo que nos hace caer en cuenta es que necesitamos realmente que las organizaciones y los elementos de administración realmente impacten este futuro próximo, que lo creemos constantemente, que lo creemos desde una realidad, desde el hoy, y que definitivamente podamos apalancar a las organizaciones en la consecución de sus metas corporativas. Si adicionalmente a esto le sumamos que
pues necesitamos entender claramente cuál es el valor de los activos y preguntas como las que van a aparecer en pantalla como qué valor entregamos a nuestros accionistas y cuál es el que esperan, cuáles de los problemas de nuestros clientes estamos ayudando a resolver, qué necesidades de los clientes estamos satisfaciendo, cuáles de los requisitos regulatorios debemos cumplir, cómo contribuimos al ambiente, a nuestra área de influencia del país, inclusive como lo mencionaba ahorita Marty Rowland en la presentación, y cómo aportamos al desarrollo sostenible. Eh, Tremendas preguntas que nos hacemos cuando hacemos un análisis prospectivo, ya no solo retrospectivo, sino prospectivo, de pintar a la organización en una situación ideal, a una situación en la que todas las partes interesadas obtengan que, en resumen, todas estas preguntas realmente recaen en cuál es nuestra propuesta de valor y cómo esa propuesta de valor va a apalancar la visión futura que tiene nuestra organización. Cómo esta propuesta de valor, sin descuidar lo que el mercado necesita, sin descuidar la satisfacción del cliente, sin descuidar la participación en el cuidado con el medio ambiente y en el desarrollo sostenible, apalancamos nuestra visión de esa empresa que nos estamos soñando. Sí, y estoy absolutamente seguro que si tenemos en cuenta todos estos elementos, las preguntas van a ser, oiga, sí, necesitamos ser rentables, tenemos que nuestra compañía ser comprometida con el medio ambiente, tenemos que asegurar la calidad tanto en nuestros productos como en nuestros servicios, tenemos que desarrollar no solo nuestro talento humano, sino adicionalmente la optimización de nuestros procesos internos y apostarle al crecimiento como organización. Todos estos elementos son abrumadores, tanto para presidentes como para gerentes, como para áreas comerciales, y más aún cuando le sumamos a esta situación que somos una empresa intensiva en activos, que somos dependientes completamente de esos activos y que dichos activos tienen un impacto tremendo en esa propuesta de valor. Ahora la pregunta clave sería, ¿cómo aseguramos que nuestros activos apalanquen la generación de valor que definimos en esta propuesta? ¿Cómo hacemos que esto suceda sin descuidarnos de la satisfacción de nuestras partes interesadas? ¿Y cómo hacemos para que esto realmente nos lleve hacia el escenario futuro que deseamos obtener? Bien, aquí es donde claramente empezamos a tener conciencia de, bueno, cómo materializamos ese valor y cómo lo generamos a partir de los activos. Para eso voy a tratar de recordar con ustedes las definiciones de valor y de generación de valor. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo definen en términos generales los textos y la práctica y cómo lo define la ISO 55000? Y el primer escenario es que el valor, después de múltiples referencias, lo puede resumir en que es una medida útil para asegurar las perspectivas de largo plazo para todas las partes interesadas de una organización, garantizando que el capital, el talento humano y los recursos se utilicen de manera eficiente en toda la cadena y a lo largo de la vida de las organizaciones. La ISO 55000, versión 2014, nos invita a definir el valor como que puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero, y puede estar determinado por la organización. Retomando el tema a nivel de qué es el valor y cómo vamos a generar el valor a partir de los activos, esperamos entonces que la pregunta fuerte acá sea realmente cómo nosotros podemos entender la generación de valor y cómo la vamos a empezar a medir. Esto es absolutamente importante en la medida que podamos nosotros generar mecanismos completamente ágiles y suficientes que nos permitan medirlo. La generación de valor entonces nos invita a hacer lo siguiente. La descripción sería, la generación de valor a partir de los activos es el beneficio derivado de su operación o uso. La generación de utilidad o riqueza por parte de la empresa en un ejercicio o periodo de tiempo, la creación de valor es flujo y se desarrolla en un periodo de tiempo en cuestión. Estos dos escenarios claramente invitan a la gestión de activos a ser una de las habilidades estratégicas necesarias a desarrollar en las organizaciones, tanto para gerentes como para presidentes y todas las áreas involucradas en esa rendición de cuentas. Si entonces volvemos a la gestión de activos como una habilidad estratégica, la responsabilidad tanto de todos los gerentes que tienen la posibilidad de empezar a responder esas preguntas anteriores que nos habíamos hecho y cómo estas preguntas definitivamente van a tener dos propósitos elementales. La primera de ellas es asegurar que los activos generen ese valor específico. Y dos,
nos proyecten hacia la dirección que queremos lograr como compañía, el reto aquí es suficientemente grande para el sistema de gestión, porque la habilidad estratégica puede verse como eso, como una habilidad, pero necesariamente tenemos que estar seguros de que esa habilidad estratégica se implemente, se controle, asegure y se armonice con todas las demás disciplinas de la organización, porque de manera aislada es poco conveniente desarrollar esta disciplina y eso lo veíamos en la conversación que teníamos con la Comisión de Gestión de Activos y de Mantenimiento, en donde inclusive puede llegar a ser uno de los paradigmas. La misión acá definitivamente es entender cómo nosotros ramificamos los lineamientos de estabilidad estratégica a través del sistema de gestión de activos. Que ese sistema de gestión de activos ramifique a los procesos y que los procesos tengan puntos de control, que tengan elementos específicos suficientes y detallados para que el talento humano tome decisiones, para que tengan herramientas, mecanismos de acción, procedimientos, información, conocimiento que nos ayuden a tomar y perfilarnos de la mejor manera. Eso hace que nosotros tengamos que ver de manera simple al sistema de gestión de activos para entender también cómo podemos identificar mecanismos de medición de la gestión de activos. Y para ello he utilizado en varias acciones el business model de Canvas, que me permite simplificar muy a alto nivel al sistema de gestión de activos. Y donde el primer paso fundamental del sistema de gestión es entender cómo impactamos a las partes interesadas con nuestra propuesta de valor y cómo las partes interesadas definitivamente pueden impactar o verse impactadas por esa propuesta de valor, por esos activos que tenemos como organización, con los cuales prestamos un servicio, generamos un producto o una combinación. Cómo estos elementos hacen parte de lo que todos y cada uno de los miembros de la organización tiene que empezar para asegurar esa rentabilidad, para asegurar ese compromiso ambiental, esa calidad de producto o de servicio, para seguir optimizando nuestros procesos y desarrollar a nuestro talento humano y asegurar que nuestra compañía definitivamente está creciendo. El primer paso y fundamental dentro de estos escenarios es tener claro entonces el nivel de relacionamiento que tiene nuestra organización con esa propuesta de valor hacia las partes interesadas, partiendo desde su nivel de influencia, partiendo desde la necesidad o la expectativa que tiene cada una de las partes interesadas, porque todos tenemos, como empleados, tenemos una expectativa y una necesidad a cubrir. Como cliente tenemos lo mismo, una necesidad y una expectativa a cubrir como parte regulada, como ambiente, como sociedad, como país. Todos tenemos un requisito y eso definitivamente va a especificar lo que es el valor para las partes interesadas. Partiendo desde ese canal, desde esa armonía de identificación de aspectos relacionados con las partes interesadas, a partir de eso es que definimos los criterios, criterios que nos van a ayudar para resolver cómo nuestros procesos, entendiendo la dirección estratégica que ha dado la compañía, la propuesta de valor y cómo se ve relacionada con las partes interesadas, los procesos deben tomar decisiones alineadas a ese direccionamiento. Y por último, cómo entendemos nuestras metas, cómo entendemos cómo las metas se ven afectadas o pueden afectarse por esa interacción de las partes interesadas, cómo podemos estar completamente alineados a ellos. Y en esencia, ese paso fundamental, cómo se ramifica en cada proceso que hace parte de la organización a nivel estratégico, táctico, operativo, entre los procesos estratégicos, procesos misionales o procesos de soporte, basados en la estructura de costos de la organización, participando en las diferentes fases del ciclo de vida, todo con el propósito fundamental de generar valor, financiero o no financiero. Como lo decía la ISO 55000, el valor puede ser tangible o intangible, financiero o no financiero. Y en algunos y en muchos escenarios nos hemos preocupado mucho por el lado financiero, pero el lado no financiero también tiene un valor y una especificidad bastante alta. Con base en estos elementos, me gustaría empezar a resaltar lo siguiente. Y en el MIT, la Escuela de Gestión, Donald y Charles Sol han definido la siguiente frase que me parece completamente impactante. Para ejecutar la estrategia, los líderes deben establecer objetivos ambiciosos, traducirlos en métricas e hitos específicos, hacerlos transparentes en toda la organización y discutirlos el proceso con frecuencia.
Esto hace que tengamos una claridad. Ahí yo difiero un poco con la ISO 55000 en la estructura o en el requisito de los objetivos. Estamos muy acostumbrados y la misma norma nos dice que los objetivos deben ser inteligentes, smart, pero eso ha dejado dentro de los procesos de administración moderna y lo que ha definido Peter Drucker, los objetivos han evolucionado y no necesariamente hoy tienen por qué ser solo inteligentes o smart. Hoy podemos tener una combinación de una administración por objetivos, pero que sea mucho más ágil, mucho más efectiva, y son los objetivos FAST. Y estos objetivos FAST, aunque son frecuentemente medidos, completamente relacionados con el proceso, también son ambiciosos, no imposibles de lograr, pero sí ambiciosos, que nos reten a la organización dentro de las capacidades de la misma, específicos a nivel que nos permitan medir resultados claves. ¿Qué nos toca obtener en los siguientes 3 meses? Después de esos 3 meses, ¿qué podemos obtener en los siguientes 6, a los 9 y a los 12 meses? ¿Qué podemos específicamente tener cuando se vuelven transparentes, cuando se vuelven donde todos en las organizaciones sabemos para dónde se dirige la organización y cada proceso cómo le aporta a esa dirección, cumpliendo con esa especificación de valor? Estos escenarios hacen lo que la familia de normas ISO 55000 hoy denomina especificación de valor. Partiendo de lo que espera todo el mundo de la organización, estos beneficios en el largo plazo, en el corto y en el mediano, eso es lo que alimenta la especificación de valor. Y a partir de eso es que tenemos que empezar a alinearlos en un sentido con los objetivos estratégicos organizacionales. ¿Para dónde va la organización? Y a manera de esto, como resumiendo todo lo que hemos venido hablando, de esos objetivos estratégicos partirán los objetivos de gestión de activos y la planeación estratégica. Saber para dónde vamos con unos objetivos mucho más ágiles que, como los definió el MIT, son FAST, pero que nacen de la denominación como Objectives and Key Results, objetivos y resultados claves, de Andy Grove de Intel y de John Doerr de Google, que realmente han venido evolucionando estos escenarios, nos permiten una situación ideal para los líderes y gerentes, donde si obtenemos unos objetivos completamente FAST o OKRs, todos y cada uno de los miembros de la organización sabrán inequívocamente para dónde nos dirigimos. Sabemos cuáles son los resultados claves que debemos obtener en el corto, muy corto plazo, 3, 6, 9 meses, 12 meses, en el mediano y en el largo plazo. Y esta situación será absolutamente beneficiosa para los líderes porque difícilmente las personas en los procesos van a perder de rumbo lo totalmente importante, el top priority. Bien, y al tener completamente claro esa top priority, esas prioridades in, innegociables, vamos a poder empezar a traducirlo en un plan que puede sufrir cambios, sí, pero que definitivamente ahí es donde entra el proceso de toma de decisiones. Con base en esa especificación de valor y una dirección absolutamente clara, el proceso de toma de decisiones en todos los diferentes procesos, en las áreas donde participan en las fases del ciclo de vida, van a tener un orden, una metodología, una participación clara, uno saber cómo aporto, cómo voy yo en cada uno de mis procesos y eso lo plasmaré en los criterios dentro de los planes de gestión de activos. Y aquí estoy volviéndome muy, pero muy enfocado. Y esto es uno de los elementos más importantes que debemos garantizar en el sistema de gestión de activos. Una vez tenemos eso claro, para dónde va la organización, cuáles son los objetivos, cómo esa especificación de valor y ya estoy entendiendo cómo empiezo a medirlo porque llego directamente en el proceso. En el proceso ya tengo cuáles son mis actividades claves, cuáles son mis recursos claves, cuál es esa interdependencia entre los procesos que debo lograr para que cuando se genere una toma de decisiones, cuando se genere una orientación hacia los recursos y a las actividades o los resultados claves que tengo que obtener, todos y cada uno de los procesos están interdependientes. Saben cómo su resultado aporta a los demás y cómo el resultado de los demás le aporta a su proceso. Y eso, direccionándolo a lo largo del ciclo de vida, pues nos va a permitir tener también claro qué información o qué datos vamos a tener que empezar a medir en diferentes niveles y ya lo vamos a profundizar para que esto genere conocimiento y el conocimiento sea la base para que
la organización lo empiece a gestionar desde el dato, convirtiéndolo en información, desde la información, convirtiéndolo en su gente en conocimiento y aprovechando ese conocimiento para que realmente nos ayudemos a tomar decisiones completamente informadas, nada ya de sentimientos, nada ya de estómago, nada visceral, sino completamente informado. Y ahí es donde múltiples disciplinas aquí nos pueden apoyar en ese sentido y en los prospectos de activos, gestión de activos y sistema de gestión de activos. Una vez llegamos a ese proceso, nuestra gestión de desempeño, en donde básicamente tendremos los indicadores de gestión. El proceso, tanto el proceso como los objetivos individuales, como los objetivos estratégicos, apuntan a una misma dirección. Allí, basados en esa especificación de valor, nos va a permitir al sistema que va a controlar esa habilidad estratégica que mencionamos, que es la gestión de activos, tener una dirección clara e inequívoca. Muchos de los escenarios, como lo hablamos, y como lo hemos venido construyendo en diferentes ponencias, ese es uno de los grandes retos culturales, saber cómo me involucro, cómo involucro al proceso y cómo monto al bus a áreas que de pronto no se tienen o no saben cómo impactan directamente. Si hemos seguido paulatinamente y responsablemente estos pasos que estamos dando a continuación, la gestión del desempeño con base en esa especificación de valor es mucho más sencilla. Y aquí claro resaltar que la gestión de los indicadores no necesariamente tiene que ser por una copia de otra organización o de prácticas estandarizadas. Tiene que ser algo mucho más personalizado. Todos los procesos en las organizaciones no son los mismos. Todos tienen un grado de aporte a la contribución y para ello, por eso, el manejo del cambio, tanto en activos como en el sistema de gestión de activos, van a apalancar la generación de la dirección y de la generación de valor. Por eso, el paso subsiguiente es que los indicadores no solo nos tienen que mostrar un análisis retrospectivo, sino un análisis actual, cómo hoy nuestras decisiones están impactando esa visión futura que estoy construyendo, esa prospección de la organización, cómo se han venido comportando, cómo si sigo así van a afectarme la compañía o la dirección que estoy teniendo y cómo organizo mis recursos si no es la dirección la que está planteándose, debería ayudarme a enfocarme como organización. Si estos pasos, si estos 8 primeros pasos lo hemos cumplido, estamos seguros que la generación de valor se va a dar y la organización va a generar el éxito que está proponiendo. No llegando exactamente a la situación ideal, pero acercándose mucho a ella o tal vez superándola si sabe identificar esas oportunidades y sabe controlar los riesgos de manera adecuada. Y esto es una síntesis y un génesis de lo que es el sistema de gestión de activos, administrando, asegurando y armonizando esa habilidad estratégica que es la gestión de activos. Peter Drucker vuelve con una frase fundamental y dice, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y eso es uno de los elementos fundamentales. O sea que quiere decir que en gestión de activos nosotros estamos tomando decisiones en todos los niveles de gestión de la compañía, en el nivel estratégico, en el nivel táctico y en el nivel operativo. Si hago uso de la ISO 55002, que nos invita a tener claridad sobre cómo está el desempeño de la gestión de activos, que ya la hemos venido describiendo completamente, también tengo que tener claridad de cómo medir el portafolio de los activos y su desempeño dentro de esa gestión de activos. Pero también debo tener otro enfoque, cómo el sistema de gestión de activos que está controlando esa habilidad estratégica está respondiendo a todo lo que yo estoy queriendo mirar. Entonces aquí, básicamente, lo que nos va a invitar este escenario es, ya entrándonos a los indicadores que no son los únicos, estoy haciendo una recopilación inicial de todos los indicadores que acompañarán, pero que no nos vaya a confundir qué es lo que estamos midiendo. El primer escenario entonces que nos invita es a que tengamos claridad en esta frase de Lord Kelvin que he querido asegurar acá. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Si nosotros no tenemos claro, y esto es una de las experiencias o las lecciones aprendidas que nosotros y en la compañía hemos visto en organizaciones que están implementando el sistema de gestión de activos, es que la especificación de valor que parte de sus partes interesadas, valga la redundancia, no está tan clara. Nosotros no sabemos cómo medir, porque esto ha provenido de un ejercicio que tal vez se ha hecho
juicioso o no tan juicioso en el sistema de gestión de calidad, y lo que hacemos es una extensión de las partes interesadas. Pero de allí únicamente entendemos cuáles son las partes interesadas, pero no generamos criterios de decisión, y esos criterios de decisión no se ramifican en los procesos. Y aquí es claro que si no sabemos medir, si no los definimos bien qué es lo que necesitamos medir, pues no lo podemos medir. Y si no lo medimos, pues no lo podemos mejorar. Y si no lo mejoramos, se degradará en el tiempo y no se volverá una prioridad para la organización. Haciendo uso entonces de la familia de normas, en gestión de activos, lo que nos pide medir es lo siguiente. Venga, usted tiene que medir el logro de la creación de valor financiero y no financiero. No solo financiero, sino también el no financiero. ¿Qué significa? El cumplimiento de los requisitos aplicables, incluidos los requisitos legales y regulatorios, el cumplimiento de las metas a nivel estratégico, el desempeño de los equipos de liderazgo, identificar necesidades si se requiere optimizar los procesos de empresa, gestionar el riesgo y la eficacia de los controles a nivel del direccionamiento estratégico, generar necesidades de cambio a nivel de cultura organizacional y finalmente, si esas necesidades de cambio, de manejo del cambio, que no necesariamente es la gestión del cambio, se requiere a nivel de procesos. Y esto resume todo lo que hemos venido hablando, o sea que si seguimos los pasos anteriores, nuestros indicadores estarán muy direccionados. ¿Cuáles pueden ser estos indicadores que nos pueden empezar a hablar a nivel estratégico y táctico? Porque ahí es donde estaría el mayor impacto a nivel de gestión de activos. En el primero estaríamos hablando de un retorno al capital empleado, un EBIT, una evaluación de valor agregado, un retorno sobre las inversiones o un retorno sobre el patrimonio. Eso a nivel financiero, porque es absolutamente importante y es parte de lo que nosotros nos ofrece como objetivo la gestión de activos. Pero también no podemos descuidar la prestación del servicio. No podemos dejar de lado el cumplimiento regulatorio y el cumplimiento y compromisos que se hemos generado con todas nuestras partes interesadas. Si lo mantenemos a nivel táctico, a nivel de gestión de activos, tenemos que saber cómo nuestros procesos han hecho ese análisis de riesgos, cómo hacen seguimiento a sus inversiones y cómo vamos a asegurar ese impacto a largo plazo, cómo hacemos seguimiento en el corto y en el muy corto plazo a nivel de costos y presupuestos, cómo aseguramos que la calidad de la información sea la apropiada para la toma de decisiones y cómo se está generando conocimiento. Aunque esta parte última no es, en la parte táctica, no son indicadores específicos, sí son una clasificación de tipos de indicadores que deberíamos tener en la implementación de un sistema de gestión de activos. ¿Por qué? ¿Por qué no los colocamos como indicadores? Porque cada organización en este nivel táctico ya va a depender de su estructura, de lo que necesita medir, y el indicador puede ser flexible y adaptable a lo que necesita la organización. A nivel de portafolio de activos, aquí es donde vamos a encontrar el mayor número de cosas o de indicadores o de mecanismos de medición que tenemos como organización. El primero, los parámetros de monitoreo tanto proactivos como reactivos de la condición de los activos. Evidencias históricas de desempeño a nivel de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, eficiencia global de los activos, tiempos promedios entre fallas, entre mantenimientos, entre reparaciones, etcétera. Calidad de la información suministrada a nivel de los sistemas de monitoreo en línea o de los reportes que estamos haciendo como compañía a nivel de proceso de activos. Seguimiento de la vida útil del activo de acuerdo con las características y comportamientos de deterioro. Seguimiento a las tendencias de modos de falla y fallas funcionales. Análisis de fallas, seguimientos de los riesgos, no conformidad a nivel de activos y cómo cambian estos con respecto al tiempo. Cómo nosotros hacemos gestión de riesgos sobre los activos, que sería un análisis de criticidad que impactaría a los objetivos estratégicos y a los objetivos de gestión de activos. ¿Cuáles son la eficacia? ¿Cuál es la eficacia de los controles? Y según a las no conformidades en activos, cómo se planifica y ejecutan las acciones correctivas. Si leemos esta primera orientación, aquí hay un mar de indicadores y aquí hay un mar de elementos que podríamos empezar a interpretar. Pero empecemos con estos mismos en nivel de enfoque. En portafolio, entonces, a nivel estratégico, estaríamos hablando de un RONA, de cómo se recupera la inversión a nivel de activos y cómo son los indicadores o el valor de reemplazo de los activos cuando queremos empezar a cumplir con ese direccionamiento. A nivel táctico, el índice de salud de activos, la eficiencia global, la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, la tasa de fallas y el comportamiento de la función de la falla, los backlog a nivel de mantenimiento, la criticidad de los activos desde proyectos hasta el fin de vida útil, cómo es la eficacia de esos controles
los análisis de fallas y la calidad de información juegan un papel preponderante allí, pero a nivel de activos es donde seguimos profundizando más. Tiempos medios, variables de operación, condición, tendencias, y todo inclusive como veíamos ayer en la conferencia de General Electric, estos APMs están dando una muy buena orientación sobre el portafolio de activos, pero ¿qué tanta relación existe entre el portafolio de activos y los indicadores de la gestión de activos a nivel táctico y a nivel estratégico? Y cómo aquí, porque todavía no está, se relaciona ya el sistema de gestión de activos. ¿Cómo el sistema de gestión de activos me debe evidenciar la eficacia de los elementos del sistema de gestión? ¿La política ha sido adecuada? ¿Los objetivos son claros? ¿Los debemos de reestructurar? ¿Y los planes de gestión han sido y están representando los resultados claros que necesitamos obtener? Cambio de perfiles de riesgo relevantes para el sistema de gestión. ¿Cómo estamos haciendo una eficacia de las actividades subcontratadas o proveedores a terceros? Porque estamos tercerizando también actividades. ¿Y eso en dónde lo medimos? ¿En activos? ¿En sistema de gestión de activos? ¿O en la gestión de los activos? Y se lo está mostrando en el sistema de gestión. ¿Cómo hacemos o construimos medidas para el seguimiento de las no conformidades, ya no en los activos, sino en el sistema de gestión? ¿Cómo hacemos o medimos la efectividad de las acciones correctivas al sistema de gestión? ¿Cómo definimos el cumplimiento del programa de auditorías y cierre de acciones de auditoría? Estos elementos entonces ya nos van a dar un panorama más claro. El primero, la eficacia del sistema de gestión de activos, de los elementos, y eso a través de un diagnóstico con el cual nos comentaba ayer en la tarde Sebastián de EDEC. Y nos decía, venga, nosotros a través de eso hemos encontrado muchos puntos de apalanca, de apalancamiento. Y esos resultados de tanto auditorías, autodiagnósticos y la eficacia de los sistemas tienen que revisarse a un nivel estratégico, porque es el sistema quien está controlando la habilidad estratégica en el sistema y no necesariamente tiene por qué confundirse con la gestión de los activos, ¿bien? Ni con el portafolio de activos. A nivel táctico, vamos a tener los análisis de riesgos en los procesos de gestión. ¿Cómo se han desempeñado dichos procesos? Acciones subcontratadas a terceros, cómo se han venido realizando los manejos del cambio y la gestión de competencias para que en la gestión de activos se convierta en una gestión del conocimiento. Damas y caballeros, esto es un pronunciamiento o una primera base que hemos querido mostrar para que no se confundan. Tengamos claro que los indicadores nos deben hablar en tres niveles de gestión: en el estratégico, táctico y operativo. En la gestión de activos, en el portafolio de activos y en el sistema de gestión de activos. Pero si los mostramos así, que están realmente bien segregados, tampoco es que nos den mucha luz sobre cómo es el o cómo podríamos interactuar. Y allí es donde entran los famosos árboles impulsadores de valor. ¿Cómo comprender desde la base, desde la parte táctica y operativa, cómo impactamos desde los activos físicos, los activos corrientes, toda la contribución a nivel de ventas, de operación, cómo contribuye al EBITDA, cómo contribuyen los activos a la rotación o la facturación, la rotación de activos, cómo esto se va a referenciar con la rentabilidad de la organización a nivel de retorno de inversión sobre activos netos. Esos activos netos con ese costo ponderado de capital y esa rentabilidad operativa nos genera valor. Y allí es donde nosotros empezamos a ver una correlación entre lo táctico, lo estratégico y lo operativo, lo que genera valor a nivel financiero. ¿Bien? ¿Cómo lo vemos a nivel de retorno de la rentabilidad financiera o de patrimonio? Lo mismo, desde los activos físicos, cómo estos activos, los activos circulantes y no circulantes, cómo vemos la rotación a nivel de ventas con los activos que tenemos, esa rotación sobre activos, ese margen de utilidad y el costo de utilidad nos va a dar ese ROE. O cómo vamos a mirarlo, y en este me voy a quedar un poquito más, porque este relaciona la eficiencia global de los activos, desde su disponibilidad, la eficacia y la calidad, desde la producción, desde esos factores de eficiencia de la producción, los factores de eficiencia de los equipos instalados y el tema de costos, cómo nosotros relacionando esto llegamos a una utilidad anual bruta. Cómo desde el mantenimiento que impacta en costos y impacta en disponibilidad a nivel de eficiencia global, esa depreciación y otros costos fijos nos van a dar los costos de la organización. Cómo esos activos fijos y los costos de operación nos van a dar el capital empleado. Y frente al tema comercial, el tema de operaciones, generamos una o facturación, que si lo enfrentamos con la utilidad nos va a dar ese margen EBIT, o si lo enfrentamos con ese capital empleado nos va a dar ese retorno al capital empleado, y nos vamos a llegar a ese retorno al capital empleado en margen.
Esto nos va a invitar a que nosotros tengamos suficiente información. Y si yo me pongo a correlacionar, puedo perfectamente llegar aquí al RONA, puedo llegar al ROI, puedo llegar al EVA, puedo llegar a todos los indicadores financieros. Pero en esta misma característica deberíamos tener árboles impulsadores de valor que nos ayuden a tener conciencia de cómo nuestras áreas en los temas no financieros también aportan en este escenario, y esto puede ser una profundización que más adelante la daremos. Como lecciones aprendidas quisiera resaltar, y ya para pasar a la parte de preguntas, y con el perdón de ustedes, es que la generación de valor no solo es financiera, pero tampoco es absolutamente técnica en los activos. La generación de valor implica que nosotros tengamos total conciencia sobre los compromisos medioambientales, la calidad de la prestación del servicio de producto, la responsabilidad social, los compromisos que tenemos con nuestro talento humano, los compromisos que tenemos con realmente todas las partes interesadas. Darle la misma importancia que lo financiero y mostrarlo a nivel de árbol impulsador de valor. Y de otra lección aprendida que me gustaría compartir con ustedes para pasar a las preguntas es que los indicadores de gestión son personalizables. Lo que debemos tener en cuenta es que deben contar una historia y deben evidenciar el nivel del aporte tanto individual como grupal en toda la organización. Muchísimas gracias a todos ustedes. Miguel, les cedo los pasos por si hay preguntas adicionales o nos vemos ya en la expo mantener.